amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de una mexicana muy chilanga. Yo me llamo Mar y el día de hoy continuamos con nuestra afamada serie Lugares por México. En este momento vamos a viajar ustedes y yo hasta el estado de Yucatán. Más específicamente a una zona arqueológica mundialmente conocida y considerada una de las nuevas maravillas del mundo. ¿Ya saben cuál es? Es Chichén Itzá. Así que vamos con el intro y comencemos. Chichén Itzá, en maya, Chichen, boca del pozo, Itzá, de los brujos del agua, es uno de los principales sitios arqueológicos de la península de Yucatán en México. Está ubicado en el municipio de Tinú, en el estado de Yucatán. Consistió en una ciudad o un centro ceremonial que pasó por diversas épocas constructivas e influencias de los distintos pueblos que allí la ocuparon y que la impulsaron desde su fundación, vestigio importante y renombrado de la civilización maya. Las construcciones que ahí perduran corresponden al periodo denominado clásico posttardío o posclásico temprano. Fue escrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Y el 7 de julio de 2007, el templo de Kukulcán, ubicado en Chichén Itzá, fue reconocido como una de las nuevas 7 maravillas del mundo, por iniciativa privada, sin el apoyo de la UNESCO, pero con el reconocimiento de millones de votantes alrededor del mundo. La arquitectura monumental que ha llegado hasta nuestros días es emblemática del yacimiento y tiene una clara influencia tolteca. El dios que preside el sitio, según la mitología maya, es Kukulcán, representación maya de Quetzalcóatl, dios tomado del panteón de la cultura tolteca. Chichén Itzá fue fundada hacia el año 250 después de Cristo, durante la primera bajada o bajada pequeña del Oriente, que refieren las crónicas por los chanes de Bacalar, que después se llamaron Itzá y más tarde Cucumés. Habiendo establecido los chanes la capital de su gobierno en Chichén Itzá, en la época señalada, provenientes de Bacalar, continuaron su trayecto de oriente a poniente en la península de Yucatán, al cabo del cual fundarían también otras ciudades importantes como Ekbalam, Izamal, Motul, Tejó, en la actual Mérida, Yucatán, y Champotón. Y hacia el final del periodo clásico tardío, Chichén se convirtió en uno de los importantes centros políticos de las tierras del Mayab. Para el principio del posclásico, por ahí del 900 hasta el 1500, la ciudad se había consolidado como el principal centro de poder de la península yucateca. De acuerdo con la evidencia disponible, es posible que muchas de las construcciones principales de la ciudad hayan sido destruidas y reconstruidas más tarde. Se puede decir que el declive de Chichén Itzá se dio en un contexto de violencia que condujo a la pérdida de la hegemonía de Chichén Itzá en el Mayab. Se formó la Liga de Mayapán, que fue el centro de unión de las casas sacerdotales de la península, entre las que más importantes eran Uxmal, Mayapán y Chichén Itzá. Sin embargo, esta lista fue destruida por un desacuerdo entre los caciques de los participantes que llevó a una declaración de guerra de uno de ellos. Junaxil, quien se proclamó Halashurwinkin de Mayapán. Esto originó la ruptura con los Itzáes, quienes perdieron el conflicto y debieron eventualmente huir en el año 1194 después de Cristo y refugiarse en el Petén, de donde habían venido originalmente hace casi 10 siglos. A diferencia del inicio, cuando Chichén fue fundada, en que los mayas venidos de Oriente buscaban la paz y el desarrollo de su pueblo acercándose al Mayab, al final, 1000 años después, la propia región se había convertido en un lugar de pugnas y de luchas. En la caída, la élite estaba formada por guerreros, sacerdotes y comerciantes que gobernaban Chichén Itzá,
Ellos habían introducido el culto al dios Kukulcán. Habían levantado impresionantes construcciones con taludes y muros verticales y representaciones del dios pájaro serpiente que vino de afuera. En el proceso de declinación, el militarismo fue el fundamento indudable de esta cultura. Esto se hace evidente en el monumento llamado Plataforma de las Calaveras, donde exhibían clavados en estacas los cráneos de cientos de enemigos. Chichén Itzá conservaba su fama de sitio sagrado en la época de la conquista y aún acudían a la antigua capital de los Itzáes peregrinos mayas para realizar rituales en el cenote sagrado, en el castillo y el osario. Por la importancia de Chichén Itzá, Francisco de Montejo llegó a plantear establecer ahí la capital de la provincia de Yucatán, aunque la idea no prosperó. Los cronistas de la época, como Fray Diego de Landa, quedaron impresionados por las dimensiones de Chichén Itzá y por sus bien conservadas construcciones. Las edificaciones de Chichén Itzá muestran un gran número de elementos arquitectónicos e iconográficos que algunos historiadores han querido llamar mexicanizados. Lo cierto es que visible la influencia de las culturas provenientes del altiplano mexicano y la mezcla con el estilo Puc proveniente de la zona alta de la península de la arquitectura clásica maya. La presencia de estos elementos procedentes de las culturas del altiplano fue interpretada hasta hace algunos años como producto de una migración masiva o conquista de la ciudad maya por parte del grupo toltecas. Sin embargo, estudios más recientes sugieren que pudieron haber sido la expresión cultural de un sistema político muy extendido y prestigioso durante el posclásico temprano en toda Mesoamérica. Los múltiples y monumentales edificios de la explanada de Chichén Itzá están presididos por la pirámide de Kukulcán, llamada por muchos el castillo, siendo este uno de los edificios paradigmáticos de la arquitectura maya. Es una pirámide de 4 lados que culmina en un templo rectangular. Se asienta sobre una plataforma rectangular de 55.5 metros de ancho y tiene una altura de 24 metros. Cada lado de la pirámide tiene una gran escalinata, 91 escalones por lado y uno más que conduce al templo superior, dando 365 escalones, uno por día del año. Balustradas de piedra flanquean cada escalera y en la base de la escalinata norte se asientan 2 colosales cabezas de serpiente emplumadas, efigies del dios Kukulcán. Aquí vemos también una clara representación del dios Quetzalcóatl, que para ellos era Kukulcán. En estas escalinatas, y muy particularmente en sus pretiles, donde se proyectan alrededor del día eclipsional las sombras de las aristas de las plataformas o basamientos superpuestos que integran el gran edificio, configurándose así la imagen del cuerpo de la serpiente, que al paso de las horas parece moverse descendiendo y rematando en la cabeza pétrea situada en la base inferior de la escalinata. Es una opinión común que este juego de luz y sombra representa la bajada de Kukulcán a la tierra, como quisieron los mayas simbolizar el mandato superior de acudir a la labor agrícola. Ante la inminencia de la llegada de las lluvias, al concluir el mes de marzo en la que se inicia la temporada de la siembra de la milpa en la región, también se ha propuesto que el fenómeno refleja la relación entre el conocimiento astronómico, la arquitectura y el trabajo agrícola. Lo cierto es que miles de personas se congregan estos días a ver este juego de luz y ver cómo baja Kukulcán a la Tierra. Sin embargo, las orientaciones astronómicas, que evidentemente tenían tanto el significado ritual como utilidad práctica relacionada con el ciclo agrícola, están plasmadas en muchos edificios, tanto en Chichén Itzá como en otros sitios. Asimismo, se ha demostrado que las orientaciones que registran los equinoccios astronómicos son prácticamente inexistentes en la arquitectura maya y que el fenómeno del castillo de Chichén Itzá puede observarse durante varias semanas
sin que los pequeños cambios permitan determinar los equinoccios o cualquier otra fecha, por lo que resulta muy poco probable que haya sido planificado por los mayas. En 1997, las universidades de Minnesota y San Francisco realizaron estudios con radares en la zona que permitieron el descubrimiento de un cenote oculto bajo la pirámide del castillo en Chichén Itzá. En 2015, el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó resonancias magnéticas que permitieron representar gráficamente el cenote, 8 metros, oculto bajo la pirámide. En 2017, el equipo de investigación del Gran Acuífero Maya inició exploraciones en cuevas cercanas para descubrir una entrada a este cuerpo de agua. Sin embargo, la entrada estaba bloqueada por piedras que probablemente fueron colocadas ahí intencionalmente. Se cree que este cenote se mantuvo oculto por representar el centro del mundo. Dentro de Chichén Itzá también se encuentra un cenote sagrado. Es un cenote al cielo abierto de 60 metros de diámetro, con paredes verticales de aproximadamente 15 metros de nivel de altura del acceso a la superficie del agua y 13 metros de profundidad, que es aproximadamente el primer piso freático en esta zona de la península de Yucatán. El cenote sagrado de Chichén Itzá era y es considerado uno de los más importantes lugares de peregrinación de la cultura maya, y a él peregrinaban personas de lugares muy distantes de Centroamérica, como Piedras Negras. A principios del siglo XX, un cónsul estadounidense se enteró de las leyendas en las que se describía el sacrificio de doncellas ricamente ataviadas en el cenote, así que compró la propiedad en donde se encuentra, dragó el cenote y extrajo numerosos objetos que envió a su país, vendiéndolos principalmente al Museo Peabody de Massachusetts. En 1926, el gobierno mexicano expropió los terrenos donde se encontraba la entonces Hacienda Chichén y demandó al extranjero, acusándole de haberle apropiado de manera ilegal del patrimonio. El litigio se prolongó hasta 1945, año en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en favor del estadounidense, dictaminando que había comprado la propiedad de manera legal y al no existir leyes de protección del patrimonio, el norteamericano tenía el derecho a explorar y exportar lo encontrado en el cenote de su propiedad. Aunque el arqueólogo había fallecido en 1935, la propiedad fue devuelta a sus herederos. Eventualmente, después de diversas gestiones del gobierno mexicano, retornó a México entre 1970 y en 2008 una buena cantidad de los invaluables piezas arqueológicas que se encuentran en resguardo de museos mexicanos. No obstante, en el aspecto legal, muchos expertos entonces, entre los cuales Teoberto Mahler, consideran que Thompson actuó con dolo y una total falta de ética, saqueando el cenote. Actualmente, la antigua concepción del sacrificio de doncellas en el cenote sagrados ha quedado superada con las investigaciones osteoarqueológicas y epigráficas recientes. En realidad, los sacrificios del cenote sagrado eran mayormente de niños, a quienes se atavían a la imagen de los dioses gemelos y se los sacrificaba en ceremonias ligadas al mito maya de la creación. Esto explicaría el color limo, color azul maya, del fondo del cenote, color en la cosmovisión maya representaba lo sagrado, y la razón por la cual cerca de un 80% de los huesos encontrados en el cenote son de niños. Algunas estructuras adicionales que podemos encontrar en Chichén Itzá es el gran juego de pelota, el templo del jaguar, templo sur del juego de pelota, templo del hombre barbado, templo de las águilas y los jaguares, templo de Venus, templo de las mesas, templo de los guerreros, grupo de las 1000 columnas, pilares del norte, el osario, que también se conoce como la tumba del gran sacerdote, y es una estructura que mide más de 10 metros de altura y está formada por 9 cuerpos escalonados muy similares al castillo, que parece ser una réplica con diferencia de tener
menos altura y un friso cubierto de relieves mitológicos decorados en sus esquinas con la efigie del dios Shak, similar a las que se encuentran en el Templo de los Guerreros y en el Templo de Venus. También se encuentra la plataforma de las tumbas, la plataforma de Venus, la casa colorada, la casa del venado, el observatorio, el complejo de las monjas, la iglesia y mucho más. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho conocer juntos un poco más de Chichén Itzá. Recuerden compartir, darle like, suscribirse y sobre todo comentar qué les ha parecido este nuevo lugar por México. Recuerden que seguiremos aquí por Yucatán. Les mando infinidad de besos, abrazos y nos vemos en el próximo video.